Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a su programa Ética y Periodismo Responsable. En esta ocasión me encuentro con una persona a quien quiero muchísimo y no hay para mí una cosa más importante que mis amigos, así que dejo la gran descripción de este personaje que además tiene una carrera bastante larga, periodista y comunicadora educativa. Durante 15 años fue reportera titular de la sección nacional del periódico Reforma y por una década coordinó el Consejo Editorial de Educación. A lo largo de su carrera ha dirigido estrategias y producido contenidos para visibilizar temas cruciales como el derecho a la educación, la igualdad de género, la violencia contra las mujeres. Fundó, además, junto con otras colegas, la primera agencia de noticias especializada en la condición social de las mujeres, CIMAC Noticias. Ha liderado campañas como Ni una muerta más sobre los feminicidios en Juárez y coordinó el primer informe de la CIDH sobre el mismo tema. También fue responsable de la difusión del CREFAL y el proyecto de información educativa cívica y género en el INE. Actualmente es directora de comunicación educativa en la organización Mexicanos Primero y promueve estrategias de comunicación para ampliar la conversación pública en torno al derecho a aprender. Querida Sonia del Valle, además de mandarte un gran abrazo, dime si se me olvidó algo, ay, disculpa el traspié, pero no todos los días tiene uno a una personalidad como tú frente a la cámara. Me encanta, no se te olvidó nada. Bueno, seguramente he hecho muchas más cosas, pero se resume perfecto y está increíble. Y gracias por la invitación. Y feliz de estar aquí contigo y a conversar sobre periodismo, Eso. ética, periodismo educativo, que es lo mío. Entonces, bueno, pues aquí feliz. Gracias. Pues mira, un poco la dinámica es esta. Me gustaría saber cuáles son los principales retos en tu carrera periodística respecto a la ética. Pero primero, me gustaría preguntarte, querida Sonia, ¿cuál fue tu primer acercamiento a los consultorios de ética periodística? ¿Fue en la carrera? ¿Fue en la universidad? ¿Y qué impresión te dejaron? Fíjate que yo creo que como tal, así de haber estudiado la ética, lo hice hasta la maestría. Ya siendo periodista de tiempo completo, pero claro que en el periódico donde yo trabajé muchos años, en el periódico Reforma, había como algunas cosas que teníamos como claras, o yo las tenía claras, para no involucrar a todo el mundo. Yo tenía claro que el hecho informativo es el hecho informativo y no tiene, no quiero decir no tiene adjetivos, porque sí tiene, a veces hay hechos que son tremendos y tienen un adjetivo, pero no tiene un punto de vista propio. Es decir, yo no me acerco al hecho informativo nada más con un prejuicio o con una idea preconcebida, ¿no? Yo voy, reporteo, punto. Te voy a poner un caso. Yo soy feminista de De muchos tiempo años completo. atrás, de tiempo completo. Creo que las mujeres tienen derecho a eso, a ejercer su libertad, sus derechos, etcétera, a decidir sobre su cuerpo, etcétera, etcétera. Y en una ocasión hubo una noticia en el periódico que se publicó sobre la organización Provida, el señor Jorge Serrano. Y bueno, estaba muy enojado porque le habían hecho una auditoría, etcétera, la noticia salió, ¿no? Y los recursos públicos que había recibido los había utilizado para tal y cual cosa que no estaba relacionado con el hecho que él había eh, pedido los recursos. Entonces me toca a mí entrevistarlo. Él era como la antítesis de lo que yo creía en mi vida, ¿no? Y claro que cuando le dijeron que iba a ir yo a entrevistarlo, dijo, no, pero es que esa es una feminista horrible. Entonces, hashtag es lo que hay, ¿no? Entonces, pues ni modo, ¿no? Entonces dijo, bueno, está bien. Entonces yo fui, le hice la entrevista así, tal cual. O sea, cuénteme qué pasó con esta auditoría, que usted qué hizo con los recursos, etcétera. O sea, hice las preguntas que tenían que ser alrededor del tema ese que se estaba tratando. Y yo hice una nota, punto, sobre lo que él me había dicho. Más allá de que yo estuviera de acuerdo o no con él, en sus estrategias o sus activaciones o su actividad
de incidencia política. Yo hice una nota y ya. Y la publicaron y luego me mandó una carta y me dijo, gracias por el tratamiento tan profesional de la información. Entonces, a mí me parece que eso para mí era como constatar que para mí él tenía derecho a decir lo que él quería, independientemente si yo opinaba o no a favor de él. El caso del Bester Gordillo es otro, ¿no? El Bester Gordillo fue líder del sindicato durante muchísimos años, 30 y tantos, o 20 y tantos más bien. Y había muchas personas que podrían decir que el Gordillo era horrible. Yo también creía que hacía acciones políticas como una mujer política que no favorecían el derecho de las niñas y los niños a la educación o a aprender. Porque su idea estaba sobre todo anclada a los derechos de los trabajadores. Si ahí hay una, una confrontación real, todavía sigue habiéndola, que es primero el derecho de las niñas y los niños a aprender o el derecho de los trabajadores. Entonces ahí no nos hemos puesto no hemos puesto en el balance adecuado estos dos derechos. Entonces había mucha gente que la odiaba, así, de odio profundo. Yo no la odio ni puedo odiarla. Y mi acercamiento con ella fue siempre desde la política, ¿no? No con el prejuicio de llegar a usted que le ha hecho tanto daño a la educación, no sé qué, no. Nunca he trabajado desde esa lógica. Entonces solo aprendí en el Reforma. Aprendí también de mi maestra. Tengo una maestra de periodismo que me enseñó muchísimas cosas, que se llama Sara Lovera. Y aprendí que los hechos hablan por sí mismos. Entonces no necesitas tú meterle cuña al tema. No necesitas traer tus prejuicios, que seguramente todos tenemos, o tus subjetividades, que también tenemos, para explicar un hecho informativo. El hecho se explica diciendo qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Esa es una noticia aquí y en todos lados. Yo, además, entonces, en esta manera de hacer las informaciones, claro que uno es creativo, ¿no? Es decir, cómo buscar que un dato te diga una cosa que tú quieres que te diga. También eso es cierto. Pero no por eso yo voy a agrandar el dato o no por eso yo lo voy a transgiversar o lo voy a medio decir para que medio se entienda, pero no se entienda, no. Creo que hay que explicarle a las personas con toda la transparencia del mundo cuando uno escribe y tiene el poder, tiene el privilegio de poderlo decir, hacer. Me parece que hay que ser súper claros, que no porque yo escriba eso soy eso, ¿no? Eso es lo que pasó, eso es lo que me dijeron, eso es lo que yo vi, eso es lo que yo constaté y eso es lo que les puedo contar. Entonces eso me parece que me parece muy ético sin que yo haya necesariamente leído el código de ética, por ejemplo, del periódico Reforma o de cualquier otro periódico. Entonces, porque me parece como un principio básico del periodismo, ¿sabes? Entonces,